capítulos. Lo primero que yo he aprendido es de que la vida del que camina con Jesús es una vida de fe. Es una vida de fe. Esto no debe ser una sorpresa porque el apóstol Pablo dijo de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nosotros, hermanos, vivimos por la fe. Si nosotros somos cristianos, hermanos, la fe es algo indispensable para nuestro caminar con Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos el Evangelio según San Lucas, desde su inicio en el capítulo 1, nosotros vemos de que es escrito por Lucas a este hombre llamado Teófilo para afirmar cosas que son ciertas y escribir con orden la verdad precisa de las cosas enseñadas. ¿Por qué Lucas escribe de esta manera? ¿Por qué él viene y le dice, Teófilo, yo voy a escribir este evangelio para que se afirmen en ti estas verdades que son ciertas y estas cosas que tú ya has aprendido? ¿Será de que Lucas, hermanos, está meramente interesado en informar académicamente a Teófilo? Bueno, no parece ser esta la razón, porque son cosas que Teófilo ya sabía y eran cosas que entre los seguidores de Jesús se consideraban muy ciertas. Pero entonces entendemos algo, que el propósito del Espíritu Santo y el propósito de Jesús, hermanos, y el de Lucas es, hermanos, simplemente informar, sostener y avivar la fe en el corazón de aquel que lee esto. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida del que camina con Jesús es una vida de fe. Ahora, cuando se habla de fe, por lo general, a la respuesta que uno oye es: yo tengo una gran fe. Yo tengo una fe muy grande. Ay, si usted pudiera ver el tipo de fe que yo tengo, es una fe enorme. Pero la fe bíblica, la fe, hermanos, que es necesaria para caminar con Jesús, es necesario de que nosotros pongamos nuestros ojos en lo que significa caminar con Jesús y entendamos esta fe. Y esta fe, en primer lugar, hermanos, es creer, es creer. Por eso escribe de esta manera, hermanos, Lucas: estas cosas he compilado en una historia para que estas cosas que ya son ciertas y tú vengas y las afirmes, oh excelentísimo Teófilo, y sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Este es un componente en donde nuestra mente recibe sobrenaturalmente las buenas nuevas de Jesús. Este es un componente, hermanos, en donde Dios hace de que nuestra mente entienda nuestro estado de perdición. Somos pecadores, pero hay una solución para el problema de nuestro pecado, y es el Salvador del mundo, que es Cristo, que ha sido prometido desde el mismo jardín del Edén. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Hermanos, nos da fe para creer de que somos pecadores, creer, hermanos, de que la verdadera esperanza para ser salvos está solo en el Señor. Hermanos, creer de que las promesas, hermanos, de vida eterna y de estar un día con Él son ciertas. La fe de aquel, hermanos, que sigue a Jesús es una fe que viene de Dios. Pero la vida, hermanos, de alguien que camina con Jesús empieza con eso, con fe. Es importante, hermanos, de que nosotros entendamos estas cosas. No necesitamos un doctorado en divinidades para alcanzar esto, pero sí necesitamos entender que somos pecadores, que somos necesitados y que hay alguien que puede satisfacer, hermanos, nuestra necesidad de justicia y salvación. El único que puede satisfacer esto es Jesús. Fe es la fe de Bartimeo, aquel ciego que dijo, hermanos, gritando desde el suelo porque no podía moverse: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fe es la fe de Pedro cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es esta nuestra fe. Es, hermanos, es la fe de nosotros que caminamos en Jesús. Hemos entendido, creído y asentido en esta verdad, hermanos, que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la fe, hermanos, que es menester y que exhibe aquel que camina con Jesús. Pero fe no solo es creer, sino fe también es confiar.
Porque es posible tener una fe histórica, una fe que se saca de los libros y que uno dice, tiene sentido eso de que Jesús fue una persona histórica y probablemente murió en una cruz. Y si resucitó, bueno, eso no estoy seguro, pero nada escapa a lo posible. Es posible tener una fe histórica y al final que alguien se pierda. Porque fe no solo es creer, sino fe es depender. Fe es confiar. Posible de que yo le diga a un tripulante de un avión, mira, si el avión empieza a fallar, este aparato que se llama paracaídas es lo que te va a salvar. Y este aparato aguanta un peso hasta de 300 libras. Y lo que tienes que hacer es ponértelo y saltar. Yo puedo académicamente decir, oh, ya entiendo lo que yo tengo que hacer. Pero otra cosa es agarrar ese paracaídas, ponérmelo, y si el avión empieza a fallar, yo brincar. Eso es confiar en el paracaídas. Ahora, hermanos, la fe es creer de que Jesús puede salvarme. Pero la fe también es confiar, hermanos, de que en Él las promesas de salvación son ciertas. Así que la fe de los que caminan con Jesús y lo que nos ha enseñado Lucas, hermanos, es de que eso involucra el creer. Yo te pregunto el día de hoy, ¿crees tú de que tú eres un pecador y de que Jesús es el único camino hacia el Padre? ¿Crees tú en eso? ¿Confías tú que su muerte en la cruz del Calvario es lo único que tú necesitas para ser salvo? Hermanos, necesitamos las dos cosas. Porque, hermanos, la vida del que camina con Jesús es una vida de fe. Hermanos, se oye los dos elementos, hermanos, el creer y el confiar. Por ejemplo, cuando María canta, en el Magnificat de María, en Lucas 1, y aquella mujer viene y dice, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Por qué, María? ¿Por qué te sientes tan dichosa? Grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es tu nombre. Y Él ha ayudado a Israel, su siervo, y se ha recordado de tener misericordia, como dijo a nuestros padres. María, hermanos, está comprendiendo que lo que le dijo el ángel es, hermanos, verdad, pero también está descansando, está dependiendo en la verdad, hermanos, de que aquel bebé que tenía en sus brazos, hermanos, no era un bebé común y corriente, sino que era el Salvador del mundo. Y esa, hermanos, es la vida de fe que nosotros necesitamos. Creemos en el Señor, hermanos, y confiamos en el Señor. Es ahí en donde está nuestra confianza. En donde nosotros encontramos nuestro reposo. No hay reposo en ningún otro lugar que no sea Jesús. Cuando nosotros buscamos reposo en lugares que no son Jesús, el Señor dice que eso es una cisterna rota que no tiene agua. Qué frustrante tener sed, ir a un lugar que aparentemente tiene agua y abrir el grifo y que no salga agua. El Señor viene y dice de que cualquier otro lugar en donde nosotros busquemos descansar, no vamos a encontrar descanso para nuestras almas perdidas. Pero si nos acercamos a Jesús, hermanos, con fe, nosotros, hermanos, vamos a encontrar descanso y reposo. Solo en Jesús, exclusivamente en Jesús. Por la palabra que Él nos ha predicado, hermanos, creemos y confiamos en el Evangelio de Cristo Jesús. Esto es lo primero que nos ha enseñado Lucas hasta el día de hoy. La vida, hermanos, del que camina con Jesús es una vida de fe. Pero hay algo segundo que Lucas nos ha enseñado, y es de que la vida del que camina con Jesús es una vida de guerra. Es una vida de guerra. Jesús era solo un bebé, hermanos, y Herodes ya estaba buscando matarlo. Hermanos, el Señor tuvo que huir con sus papás a Egipto para que no lo mataran. Luego, cuando Él regresa y empieza su ministerio, se aparece Satanás mismo para tentarlo. Eso está en Lucas 4. Luego, hermanos, cuando Él predica el primer mensaje, dice que un espíritu inmundo sale y se empieza a tirar al piso y a gritar a gran voz. Y el Señor viene y calla a ese espíritu inmundo y le ordena que salga de él. Luego vemos, hermanos, de que los escribas y los fariseos
empiezan a discutir con Jesús en Lucas 5:21 y le dicen que por qué Él está perdonando pecados si esa es la prerrogativa de Dios. Y vemos, hermanos, que gobernadores, fariseos, saduceos, gentiles, judíos, diablos, demonios, romanos, hermanos, intérpretes de la ley, se levantan en contra de Cristo. Y el Señor viene y dice algo. Y el Señor dice de que su reino va a ser establecido, pero que el reino va a ser establecido con violencia, violencia espiritual. Y entonces el Señor nos empieza a decir, hermanos, a través del Evangelio según San Lucas, de que la vida de aquel que sigue a Jesús es una vida de fe, pero también es una vida de guerra. Porque en el establecimiento del reino de Dios, hermanos, los poderes de las tinieblas van a querer detener el avance de la iglesia. Quisieron detener a Cristo, hermanos, y van a querer detener a los discípulos de Cristo. ¿Qué te estoy diciendo? Que los enemigos de Jesús son tus mismos enemigos, no son diferentes. Y el Señor lo dijo, si ellos me odiaron a mí, los van a odiar también a ustedes. La iglesia tiene poderosos enemigos, no son diferentes. Y nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual a nuestro alrededor. Si tú la ves, si tú la percibes, si tú la estás batallando, esa es una cosa. La realidad de la guerra está acá. Si nosotros queremos aceptarla o ignorarla, es algo diferente, hermanos. Pero hay una guerra alrededor de nosotros. Y tenemos poderosos enemigos. Tenemos, hermanos, a ese enemigo que es el diablo, que es el padre de mentira, que busca hablar mentira a nuestro corazón para poner a quien, a hermano en contra de hermano, a hermana en contra de hermana, a padre en contra de hijo, hermanos, y es el padre de mentira que habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es padre de mentira, y que Dios lo reprenda. Y tiene, hermanos, a su alcance demonios, principados, huestes espirituales en los aires, espíritus malignos. Ese es nuestro enemigo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el enemigo de Jesús, ese es tu enemigo. Tenemos como enemigo al mundo también, primera de Juan 2. El Señor dice, hermanos, que lo que hay en el mundo, el sistema mundano, la pasión de la carne, la concupiscencia de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El sistema mundano que te quiere atraer y alejarte de Cristo, ofreciéndose tus bagatelas y sus vanidades, ese es un enemigo del cristiano. Y luego tenemos ese enemigo doloroso que es nuestro propio pecado, que nos avergüenza. Hermanos, que nos humilla nuestro propio pecado. A ver, ¿a cuántos los humilla su propio pecado? Solo soy yo el que me humilla mi propio pecado. Vamos a ver. Amén. Ya, somos en el club del apóstol Pablo que decía, miserable hombre de mí, ¿qué me pasa? Miserable hombre de mí, que yo quiero hacer lo bueno, que yo quiero ser humilde, que yo quisiera orar más, que yo quisiera ser un ejemplo y termino haciendo lo contrario, queriendo yo hacer el bien. O que hay una ley en mis miembros, una ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra. Ahí está la palabra, guerra contra la ley de mi mente, me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Tenemos enemigos poderosos, estamos en medio de una guerra espiritual. Lucas nos ha enseñado, amados hermanos,
Revístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es, hermanos, contra una persona. Nuestra lucha, hermanos, es contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas. Por eso el Señor nos dice, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el mal día. Así que yo te pregunto algo el día de hoy. ¿Cuántos aquí son ovejas del prado del Señor? Amén, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta? A mí me encanta la metáfora de la ovejita. Que el Señor me protege, me cura, me cuida, me apacienta. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Una vez más les pregunto. Segunda pregunta, ¿cuántos son soldados de su ejército? ¿Cuántos son? Hermanos, hay guerra espiritual. Hay guerra espiritual. Y la mayor mentira es de que no hay guerra espiritual. Hay guerra espiritual por tu alma. Hay guerra espiritual por tu familia. Hay guerra espiritual por tus hijos y por tus nietos. Hay guerra espiritual por esta iglesia. El enemigo se ha levantado, hermanos, y nosotros, hermanos, confiados en Jesús, y nosotros, hermanos, llenos del Espíritu de Dios, vamos a orar en el nombre del Señor y a levantarnos en la autoridad de Jesús. Porque la vida, hermanos, del que sigue al Señor es una vida de fe, en primer lugar. Segundo lugar, es una vida de guerra espiritual. Sé que la vida del cristiano no está representada por una almohada. Qué rica una almohada, ¿no? La vida del cristiano no está representada por una almohada y no está representada por una silla mecedora. No, la vida del cristiano está representada por una espada, hermanos. Y el Señor, hermanos, nos está hablando el día de hoy. Quizás tú estés ya sintiendo en estos mismos momentos los efectos de esa guerra espiritual. Quizás estés siendo atacado por enemigos de afuera o por enemigos de adentro. Está el mundo tentándote el día de hoy. Estás tú a punto de sucumbir o has sucumbido a una tentación que el mundo te ha puesto enfrente. Quizás el diablo te está hostigando, está llenando tu corazón de pensamientos que no son de Dios. Está un pecado interno avergonzándonos el día de hoy, llevándonos a decir, Señor, miserable hombre de mí. Hermanos, esta es la vida del cristiano. Hermanos, caminar con Jesús es guerra, pero esta guerra, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, la vamos a ganar. En tercer lugar, la vida del que camina con Jesús es una vida de obediencia. La vida del que camina con Jesús es una vida de obediencia. Hemos sido liberados del dominio de Satanás, de la muerte, del dominio del pecado. Somos verdaderamente libres. La pregunta es, ¿libres para qué? ¿Verdad? ¿Libres para qué? ¿Para qué somos libres? La palabra del Señor nos dice de que somos libres para obedecer a nuestro Señor Jesucristo y servirlo. Esa es la libertad que tenemos. El que camina con Jesús crucifica al yo y resucita para Cristo en una novedad de vida. La vida del que camina con Jesús es una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor y ese Señor se llama Jesús. Jesús llama a los discípulos en Lucas 9 y dice que los reunió a los 12, les dio poder y autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ese es el lenguaje de un Señor mandando a sus siervos. Si nosotros vamos a caminar con Jesús, hermanos, nosotros debemos entender de que Él es Señor y de que nosotros somos sus siervos. Hay gente que entra en un trabajo, hermanos, y le ofrecen que le van a pagar una cantidad de dinero, que va a tener ciertas semanas de vacaciones, pero la primera vez que alguien le da una orden o una instrucción, esa persona dice, a mí no me gusta que nadie me ande mandando. ¿Has topado con alguien así? Un servidor de Cristo Jesús, hermanos, alguien que sigue a Jesús, alguien que camina con Jesús, es alguien, hermanos, que entiende que la vida, el que camina con Jesús, es una vida de fe, es una vida de guerra, en tercer lugar, es una vida de obediencia. Él es nuestro Señor. Cuando Él designa ahora a los 70, dice que Él los envía,
dos delante de él, hermanos, y les dice: id, mirad, yo os envío como corderos en medio de lobos. Los discípulos del Señor entienden, hermanos, de que Él es Señor, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de acá doblamos rodillas, hermanos, delante de Cristo Rey? ¿Cuántos decimos: Señor, Señor, tú eres mi Señor? Somos libres de la cautividad de nuestras pasadas concupiscencias, hermanos, y libres para una novedad de vida. Tomando el ejemplo de Israel, el faraón no tenía más autoridad sobre Israel cuando Israel salió. Pero Jehová de los ejércitos sí tenía autoridad sobre Israel. Pues ahora, hermanos, como cristianos nuevos testamentarios, el diablo no tiene más autoridad sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nosotros. Pero Cristo sí tiene autoridad sobre nosotros. Él es Señor. En el lenguaje del apóstol Pablo, hemos sido libertados del pecado y habíamos sido hechos siervos ¿de qué? De la justicia. Romanos 6:18. Ahora, si nosotros hacemos la pregunta: ¿es Jesucristo nuestro Señor? Yo creo que vamos a oír un resonante ¿qué? Amén. La vida práctica, Él es nuestro Señor. Cuando tomamos decisiones, lo hacemos de acuerdo a nuestra condición de siervos del Señor. O hacemos simplemente el seguir como el mundo los caprichos de nuestra propia voluntad. Consultamos y venimos delante de Jesús, hermanos, cuando nosotros vamos a tomar una decisión importante, o simplemente buscamos lo que es más cómodo para nosotros. Lucas nos enseña que los discípulos de Jesús lo siguen y escuchan su voz, e imperfectamente, pero sí, lo obedecen. Cuando, hermanos, el señorío del Señor se vuelve algo solo teórico, el Señor hace la siguiente pregunta. Porque no podemos decirle a Jesús Señor solo en teoría y en la práctica ser nosotros nuestros propios señores. El Señor le dice al pueblo, hermanos, lo siguiente: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pero si yo soy padre, ¿en dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿en dónde está mi temor? Así que nosotros venimos y le decimos: Señor, tú eres mi Señor, no solo en teoría, sino en práctica. Señor, y quiero arrepentirme de las veces, Señor, en que he actuado en independencia de ti. Señor, yo soy tu siervo, tú eres mi Señor. La vida del cristiano, la vida del que camina con Jesús, es una vida de obediencia porque tenemos un Señor. Pero es una vida de obediencia también porque tenemos una misión. ¿Cuál es la misión, hermanos de la iglesia? A ver, ¿alguien me la puede decir? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Mateo 28:19 dice algo parecido. Pues id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Le llamamos la gran qué? ¿O es la gran sugerencia? La gran sugerencia. A veces se vuelve eso para nosotros y lo reconocemos con arrepentimiento. Se vuelve la gran sugerencia que el Señor hizo. Pero no es una sugerencia. Somos mandados por nuestro Señor a ser discípulos en donde estemos. Somos mandados por el Señor Jesucristo a abrir nuestros labios para pregonar el evangelio. Somos, hermanos, mandados como pecadores arrepentidos y perdonados a ofrecer el evangelio de salvación a otros pecadores que no se han arrepentido y no han sido perdonados. El mandato de Cristo a su iglesia no es: vive una vida buena, vive una vida moral, vive una vida recta, yo voy a estar agradado contigo. Hay mucha gente que vive vida moral, recta, que son buenos ciudadanos, hermanos, y van a arder en el infierno. Pero el Señor sí nos manda esto:
que nos arrepintamos de nuestros pecados, que lo sigamos a Él, hermanos, y al seguirlo a Él, hermanos, tenemos una misión. Y la misión será ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo ve el Señor los pies de los que anuncian las buenas nuevas? ¿Cómo ve el Señor los pies de los que anuncian las buenas nuevas? Isaías 52. Qué hermosos, dice el Señor. Qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Hubo un grupo de hermanos que fue a predicar las buenas nuevas allá en Nicaragua. Estamos deseosos de oír esas noticias. Y predicamos las buenas nuevas también en Miami, en nuestros vecindarios. Y predicamos las buenas nuevas a donde el Señor quiera mandarnos, hermanos, porque ese es nuestro mandato. Hace 2 domingos, hermanos, predicamos el evangelio acá y 2 almas pasaron de la oscuridad a las tinieblas, gloria a Dios, y hoy están en medio de nosotros. Qué hermosos son los pies de los que anuncian, hermanos, delante del Señor. Nosotros, hermanos, vivimos una vida de fe, una vida de guerra y también una vida de obediencia, porque tenemos un Señor y porque tenemos una comisión. Voy terminando con esta 4ª conclusión. La vida del que camina con Jesús es una vida de esperanza. Es una vida de esperanza. La esperanza está bien escasa en nuestros días. Parece que los estantes en donde la esperanza se vende, si es que se vendiera la esperanza, están siempre vacíos. La gente vive con depresión, la gente vive con ansiedad, el índice de suicidio está cada vez más alto, las industrias farmacéuticas se están volviendo multibillonarias, tratando de darle esperanza a las personas. La gente ve a la derecha tratando de encontrar esperanza. La gente ve a la derecha tratando de buscar esperanza. No hay esperanza en la derecha. La gente ve a la izquierda tratando de encontrar esperanza. No hay esperanza en la izquierda. La gente oye a los políticos y los políticos son unos mentirosos. La gente oye a los doctores y a los científicos y lo que hacen es llenar nuestro corazón de miedo. La gente oye a los educadores y los educadores dicen cosas espantosas. ¿En dónde el hombre va a encontrar esperanza? Pero la vida del que camina con Jesús es una vida de esperanza. La vida del que camina con Jesús es una vida de esperanza. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Alguien dice, hermanos, de que el cristiano puede dividir la historia en 5 eventos. El primer evento fue la creación. La creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el primer evento. El peor evento, la caída del hombre. Cuando, hermanos, la serpiente le dio de comer a Eva y ella comió y le dio a su esposo y ambos cayeron y fueron destituidos de la gloria de Dios y con ellos toda su generación. El tercer evento, milagroso evento, el más milagroso, la encarnación, en donde Dios se hizo hombre. Y el más grande evento, el cuarto evento, es la cruz, en donde Jesús murió por nuestros pecados. 4 eventos, pero yo te dije 5, ¿verdad? Yo te dije 5, queda solo un evento más en la agenda divina. ¿No es eso emocionante? Luis, ¿no es eso emocionante? Queda solo un evento en la agenda divina. El primer evento ya pasó, el peor evento está en el pasado, el milagroso evento hemos leído de él, el más grande evento, la cruz, también, hermanos, ya lo hemos leído. Queda solo un evento y eso está en el futuro, en la agenda divina. ¿Cuál es ese evento? ¿Cuál es ese evento? Es la segunda venida gloriosa y visible de nuestro Señor Jesucristo. El último evento. Eso es lo que esperamos. Y eso es lo que llena nuestra vida de esperanza. Pablo le dice a los tesalonicenses: yo he oído el testimonio de ustedes. Y he oído de que ustedes se volvieron de los ídolos
El día de hoy hay un ídolo en nuestro corazón, lo debemos derribar. Si hay ídolos en nuestra casa, los debemos de sacar, porque nosotros somos siervos del verdadero y único Dios. Y luego, hermanos, esperamos algo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 dice lo siguiente: esperamos de los cielos a Jesús, su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es a Jesús a quien nosotros esperamos. Él es el que llena de esperanza nuestro corazón. Ahora, ojalá que las cosas mejoren mientras estamos acá, ¿verdad? Ojalá que las cosas mejoren. Ojalá que bajen las rentas, ¿verdad? ¿Cuántos les gustaría que bajaran las rentas un poquito, verdad? Uy, allá, ¿verdad? Se levantaron manos, pero bien rápido. Ojalá que la inflación ceda un poco y que ese billete de a 100 con el cual antes llenábamos la carreta y ahora llenamos solo una canasta, ¿verdad? Se estire un poquito. Ojalá. Ojalá que mejores gobiernos sean instalados que reflejen la justicia de Dios y los principios de las Escrituras. Ojalá. Ojalá, hermanos. Oremos por eso. Votemos por eso. Pero la esperanza nuestra tiene nombre. La esperanza nuestra tiene nombre. Hermanos, y la esperanza nuestra se llama Jesús, el Hijo de Dios. Seguir a Jesús y caminar con Él implica esta gran verdad. El discípulo desea estar reunido con su Señor. ¿Cuántos son discípulos de Jesús una vez más acá? ¿Cuántos desean estar reunidos con Cristo? ¿Cuántos desean ver su rostro? ¿Cómo termina la Biblia? ¿Cuál es el penúltimo versículo de la Biblia? A ver, ya lo pregunté un par de veces. ¿Cuál es el penúltimo versículo de la Biblia? No cheating, no Google, ¿verdad? Ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde, ¿qué? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Señor, hermanos, subraya, hermanos, esta característica del que camina con Jesús, contando esta parábola. Y él viene y dice lo siguiente. Él viene y dice, están preparados y mantengan las lámparas encendidas. Lucas 12, verso 35 en adelante. Sean semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regrese de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor los halle velando. En verdad os digo que se ceñirá Él para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. El Señor nos va a servir. Y uno dice, ¿what? ¿Qué? Jesús va a servir. Hermano, yo estoy leyendo lo que el Espíritu Santo le dijo a Lucas que escribiera, y lo que dice acá en Lucas 12, 35 es de que aquellos que estén aguardando a su Señor con lámparas encendidas, vestidos preparados, el Señor va a llegar, hermanos, y Él se va a ceñir para servirlos, y Él los va a sentar a la mesa y acercándole les servirá. Esto es sorprendente, pero nada de lo que Jesús haga nos debe sorprender, porque Él se hizo hombre, hermanos, y Él murió en una cruz por nuestros pecados. Así que la vida del cristiano es una vida, hermanos, de ardiente esperanza, hermanos, en aquel que viene. La vida del cristiano es también una vida de diligente esperanza, que nosotros no esperamos sentados de que el Señor venga. Le cuenta esta parábola en el verso 42 y dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo le dé raciones? Dichoso es aquel siervo que cuando su Señor regrese lo encuentre administrando bien sus dones. Le hicimos esa pregunta el domingo pasado y la volvemos a hacer. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con nuestros dones? ¿Qué estamos haciendo con aquello que Dios nos dio para ensanchar su reino? Esperamos a Jesús, pero no lo esperamos con pasividad. No lo esperamos, hermanos, como aquel que está sentado
en la banca de un bus que ya está atrasado 2 horas, que venga cuando quiera venir. No, estamos esperando al Señor con anticipación, pero con diligencia, ocupándonos, hermanos, en administrar los dones que Él nos dio para la exaltación de Dios y para la gloria de Cristo. Esto es una vida de mayordomía y esta es una vida de diligente esperanza en el Señor. Yo me recuerdo, hermanos, cuando nosotros vivíamos en Guatemala y llegaban parientes de los Estados Unidos y éramos nosotros niños, y los parientes generalmente llevaban por lo menos un juguete para uno, ¿no? Los juguetes de Estados Unidos no había en nuestros países. Entonces estábamos todos, hermanos, los sobrinitos y los primitos, aguardando, hermanos, a esperar que el pariente llegara de Los Ángeles o de Miami. Mirábamos aquel tablero que decía que el vuelo estaba demorado, ¿no? Y luego de repente decía de que ya había llegado. Y entonces nos empezamos a cortar las manos. Y luego había que pasar por la aduana. La aduana eran unas grandes colas. Y de repente pasaba, hermanos, aquella cara conocida y el corazón de aquellos niños se llenaba de regocijo porque aquella persona a la que esperaban al fin había llegado. Somos nosotros como esos niños aguardando la venida de Cristo, esperando, hermanos, de que ese Redentor aparezca, esperando el fin de la enfermedad y de la separación y del pecado y de las lágrimas y del lloro, porque las primeras cosas habrán pasado. Esperémoslo, hermanos, con ardiente esperanza, pero también con diligente esperanza. Mientras aguardamos su venida, hermanos, hagamos uso correcto de los dones que Él nos ha dado. Me gusta contar una anécdota y voy a concluir con esto, de una pareja de gente de edad mediana que llegan con su pastor y le dicen: pastor, fíjese que tenemos que contarle que nos vamos de la iglesia. ¿Pero hay algún problema, hermanos? No, es que se nos dio nuestro sueño. ¿Cuál es el sueño de ustedes? Pues compramos una casa en la Florida y nos salió tan barata la casa que vamos a tener un bote y está cerquita de la playa y se nos cumplió el sueño. ¿Y el sueño cuál es? Bueno, nos vamos a dedicar ya no a trabajar, sino a caminar por la playa coleccionando conchitas de mar. Y aquel pastor dice: yo me llené de indignación y de tristeza, porque qué triste es llegar un día delante del Señor, que nos ha dado dones, que nos ha dado oportunidades para servirle, y que le enseñemos y le digamos: Señor, mira lo que tengo que ofrecerte, mi colección de conchitas de mar. Pero el mayordomo fiel, hermanos, no se dejó engañar ni por el legalismo, ni por el libertinaje, ni por la pereza, sino fue diligente en servir a su Señor. Así que nuestro maestro se fue, pero vuelve. La pregunta es: ¿está nuestra lámpara encendida? Estamos llenos de su Espíritu, el cual Él da a todo el que lo pide, hermanos, porque es la promesa de sus hijos, los que están cerca y los que están lejos. Están nuestros vestidos ceñidos. Nos encontrará Él diligentemente administrando sus dones para su gloria. Señor, ayúdanos a ser siervos que te guarden, Señor, con ardiente esperanza, pero también que administren tus bienes con diligencia. ¿Cuál es la vida de alguien que camina con Jesús entonces? ¿Cuál es la vida de alguien que camina con Jesús? Mis hermanos, es una vida de fe. Si tú estás el día de hoy acá y tú dices: yo no tengo esa fe, tú no estás acá por casualidad, mi hermana, mi hermano. Si tú no tienes esa fe que cree y descansa, pídela, grítala al Señor y dile: yo quiero esa fe, porque esa fe es necesaria para ser salvo.
Si tú en este momento tienes esa fe, pero tu fe se ha debilitado, esa fe se ha reducido como a un pábilo que está humeando a punto de apagarse. Cuando esa fe antes era una llamarada, ahora es un pábilo que apenas saca humito. Pídele al Señor, clámale al Señor y dile: Señor, aviva, Señor, esta fe, Señor. No, Señor, permita, Señor, de que yo perezca, Señor, en esta frialdad. Hermanos, roguemos para que nuestra fe sea aumentada. Aprovechemos los medios de gracia que Dios da, su iglesia, los grupos de comunidad. Hermanos, oremos los unos por los otros. Pidámosle al Señor fe, hermanos, si no la tenemos. Tomemos las armas de guerra espiritual porque estamos en medio de ella. Si lo único que tú te llevas de este mensaje es: el pastor dijo que estamos en medio de una guerra espiritual, yo voy a estar contento. Yo voy a estar contento si eso es lo único que tú te llevas. Estamos en medio de una guerra espiritual y alrededor de nosotros hay un enemigo que se llama el diablo, que anda ¿qué? Rondando para ver a quién devora. No te digo esto para darte miedo, sino te digo esto ¿para qué? Para que tomes las armas de tu milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús para destruir la obra del enemigo. Que tú te levantes como una oveja así, pero como un soldado también, y digas: yo sé de que el enemigo me está atacando, yo me voy a levantar en contra de estos ataques en oración, en súplica, en fe, en el nombre de Jesús, reprendiendo cualquier obra del enemigo, aún en este momento en medio de nosotros. Renunciamos a nuestro propio señorío, porque esta es la manera que alguien camina con Jesús. No podemos caminar al lado del Señor y decir: yo también soy Señor. Él es Señor. El ser Señor de mi vida, déjame decirte algo. El ser Señor yo de mi vida, a mí me queda muy grande. No puedo ni debo. Y cuando trato de hacerlo me sale mal. Pero Él sí puede ser Señor de mi vida, porque Él es Señor. Doblemos rodillas entonces delante de Cristo Rey. Y cultivemos una expectación diligente y ferviente por su segunda venida. Hermanos, el Señor viene. El Señor viene. ¿Cuándo viene? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. ¿Ya? Esperamos que pronto, ojalá que pronto. Aguardamos con impaciencia su venida. El Señor habla en contra de la ansiedad en todo Lucas 12. Hay una ansiedad bendita, hay una ansiedad santa, la ansiedad de ver el rostro de Jesús. Esa es una ansiedad bendita y santa. Ojalá que todos la tengamos. Cerremos nuestros ojos en esta hora. Vengamos delante del Señor. Vengamos delante del Señor. Si tú estás del mismo sentir conmigo, de que nosotros necesitamos de que esa fe sea afirmada, tú te vas a poner en pie conmigo en esta hora y vas a levantar tus manos delante del Señor y le vas a decir: Señor, afirma esto que yo siento que está por morir, Señor, en mi corazón. Oh, Señor, afirma mi fe, Señor. Ya ha perdido su brillo, ya ha perdido su intensidad. Hay alguien en medio de nosotros que todavía no conozca el poder salvador de Cristo Jesús, que quiere entregar su vida a Cristo, ser libre de ansiedad, ser libre de la condenación del pecado, ser libre del dominio del diablo. Si hay alguien así, este es el lugar y este es el momento. Y tú, cristiano, y yo, cristiano, que seguimos a Jesús, oh, digámosle al Señor con mucha humildad: auméntame la fe, Señor, que no es tan grande, Señor, como yo digo que es. Es más chiquita que un grano de mostaza, Señor,
es más pequeña que un grano de mostaza, Señor. Señor, queremos arrepentirnos del falso señorío, Señor, del yo. Cuando tomamos las riendas de nuestra vida y creemos de que somos mejores señores que tú. Hoy doblamos nuestra rodilla delante de ti y confesamos. ¿Qué confesamos, iglesia? Jesús es Señor. ¿Lo puedes decir conmigo? Jesús es Señor. Lo último que pedimos, Señor, pedimos llenura de tu espíritu. Señor, sabemos de los ataques del enemigo. Sabemos, Señor, de lo insidioso que es el pecado dentro de nosotros. Lo reconocemos. Pecados afuera, pecados, enemigos afuera, enemigos adentro. Señor, ayúdanos a levantarnos como soldados de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú estás sintiendo, estás siendo hostigado por el enemigo, levántate hoy y en el nombre de Jesús rechaza, reprende la obra del enemigo en tu vida. Dile: tú no tienes poder sobre mí, Satanás, yo soy de Cristo. Si hay un pecado que te ha estado humillando, ¿verdad que todos podemos con humildad venir a reconocer y decir: Señor, perdóname, Señor, lléname de tu espíritu, Señor, para que yo me levante, Padre Santo, a pelear esta batalla? Yo le dé muerte, Señor, a este pecado en tu nombre, Señor. Llénanos, Señor.